¿Cómo están? Nuevamente aquí en mi canal Charlando con Lina. Hoy quiero traerles un tema muy especial sobre el sacramento de la Eucaristía. Es un sacramento muy importante para todos nosotros los creyentes, cristianos, católicos, que con nuestra fe creemos, porque Jesús nos dejó como herencia que creamos por medio de la Eucaristía. Entonces, cuando nosotros vamos a misa, nosotros comulgamos y al recibir la comunión, recibimos su cuerpo y bebemos su sangre, que viene a ser el sacramento que Jesús nos dejó. Bueno, nosotros como católicos adoramos a Jesús en la hostia consagrada, ¿no? Porque Jesús mismo nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre, ¿no? Jesús nos dice eso. ¿Ya? Entonces, también nos dice: en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Esto nos dice también en San Juan, capítulo 6, versículo 47. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Por eso es importante ir a la misa, para comer de su cuerpo y beber de su sangre, para poder nosotros todos tener vida eterna, ¿no? Nosotros en la Eucaristía nosotros creemos, porque nuestros padres, nuestros ancestros, abuelitos, siempre nos han inculcado desde pequeños a ir a misa. Y por su fe a Dios, por amor a Cristo, nos dejó eso a nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso, porque también nosotros vamos a tener hijos, o tenemos hijos, y también tenemos que inculcar eso, esa fe que nos dejaron nuestros ancestros. Y así sucesivamente, nunca perder nuestra fe, sino creer lo que Jesús nos dijo. Pero ¿dónde dice eso, que hay que comer o hay que beber el cuerpo? Está en la Biblia. Jesús mismo dice en San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que Jesús nos manda. Tenemos que hacer caso porque Él es Dios, y tenemos que creer, porque Él nos manda ese trabajo. Nosotros debemos de creer en Él, ¿no? También Jesús les dijo a los judíos, ¿no? En el Antiguo Testamento había muchas personas también que antes sacrificaban animalitos, toros, chivos, como ofrenda, y sacrificaban como el cordero. Pero a raíz que vino Jesús, cambió todo esa ley, porque desde que vino Cristo ya no sacrificaban animales, sino que la ofrenda es el mismo Cristo, porque a Él cuando murió, Él mismo dijo que Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Por eso Él nos dijo que nosotros comiéramos y viviéramos de su sangre, ¿no? Es importante ir a la misa para comer de su cuerpo y beber de su sangre, para poder tener vida eterna. Porque Jesús también nos dijo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces en San Juan capítulo 6, versículo 53, porque quizás habrá muchas personas que no creen. Yo pienso que sí, porque todos somos cristianos católicos, y lo que no son se respeta, pero esto es lo que Jesús nos dejó a nosotros como herencia, y que debemos de obedecerla,
No perdamos esa oportunidad tan grande que es comer de Jesús, porque Jesús está vivo. Él no está muerto, Él está vivo en espíritu dentro de nosotros, en nuestro ser. Él está vivo, Él nos escucha. Entonces, Él quiere también que nosotros vayamos a misa, que nos acerquemos. No solamente la vida es el hogar, el trabajo, ver televisión, periódicos, salir con los amigos. No, Él también quiere que le dediquemos un tiempo a Él, porque Él nos necesita para salvarnos a nosotros, porque nosotros tenemos que también convertirnos a Jesús, ser hijos de Él. La Eucaristía es muy importante, comulgar. También para comulgar también tenemos que estar confesados. Ya la penitencia viene a ser uno de los sacramentos, que viene a ser la confesión, ¿no? Que ya les expliqué anteriormente un breve resumen sobre la confesión. Nosotros debemos confesarnos ante un sacerdote, porque el sacerdote es el mismo Cristo el que perdona los pecados. El sacerdote es una persona, un instrumento que Jesús pone como sucesor, para que Él, como Jesús no está presente en cuerpo, pero sí en espíritu, el sacerdote es el que tiene el poder que Jesús le ha dado para perdonar los pecados, pero es Jesús mismo el que perdona por medio del sacerdote. Por eso nosotros tenemos que confesarnos antes de comulgar, porque para recibir a Jesús, Jesús es puro, es limpio, es todo. Y tenemos que estar en gracia, tenemos que estar sin pecados, tenemos que estar limpios de espíritu, de alma, para poder recibir a Jesús dentro de nuestro cuerpo. No podemos comulgar estando con la conciencia mal, sucia. Tenemos que estar limpios. Cuando una persona sale a la calle, ¿no? A veces sale, viene de la calle y no se baña, igualito te sacas así la suciedad, ¿no? Igualito nosotros tenemos que sacarnos también eso, suciedad, pero del alma. Por eso es la confesión, tenemos que sacarnos, limpiarnos, bañarnos, para poder recibir a Jesús. De esa manera nosotros podemos recibir la Eucaristía, pero tenemos que estar consagrados, limpios, sin pecado, ¿no? Sin pecado mortal. Entonces, como les digo, hermanos, hermanitos, escuchen, prueben la Eucaristía, vayan a misa, escuchen la palabra de Dios que nos dice Jesús, nos ordena, ¿no? Jesús también dijo a los judíos: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, ¿no? Entonces por eso nosotros adoramos a Jesús en ese pedacito de pan, porque Él mismo nos dijo que comiéramos de su cuerpo y su sangre, ¿no? Entonces por eso es muy importante comer y beber de Jesús, a Jesús vivo, porque Él mismo nos dijo en la última cena también a los apóstoles. A los apóstoles les dijo. Por eso viene también lo que es la orden sacerdotal. En el momento de la cena, Jesús les ordena. Si ustedes han visto una película, en la última cena, Jesús está con sus apóstoles y les dice, ¿no? Jesús tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte por bien de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena tomó la copa y dijo: esta es la copa que es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Por eso dice: hagan en memoria mía. Eso le dice a los apóstoles, porque los apóstoles vienen a ser los sacerdotes, los primeros sacerdotes que Jesús les manda, les ordena. Por eso es un sacramento que se llama orden sacerdotal. Desde ahí es donde los sacerdotes comienzan a ir a todos los pueblos y naciones a predicar la palabra de Dios y enseñar la Eucaristía, que coman, ¿no? A los cristianos. Los cristianos antiguamente eran perseguidos, pero
Cuando vino el Espíritu Santo, sopló en ellos ya no tenían miedo, ellos hablaban ya en lenguas y ya salían. Y también los mandó a bautizar. Bueno, ese es otro sacramento, pero mandó a bautizar a todos los pueblos, niños, ancianitos, de todos a bautizarse. Eso es lo que Jesús nos mandó a los apóstoles. Pero en la última cena Jesús mismo les dice: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. No les hagan esto en conmemoración mía, que les ordenó. Entonces, por eso que nosotros, Jesús nos ordena a los sacerdotes, y los sacerdotes nos hacen la misa y hacen la hostia consagrada, porque cuando pasa viene a ser hostia y vino. Cuando pasan en medio vienen a hacer al altar, viene a ser la hostia y el vino. Pero cuando el sacerdote levanta, ya se consagra y da bendición a Dios, y eso ya cuando lo baja viene a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y eres el sacrificado, la víctima, que es Jesús. Ya no, antiguamente ya sacrificaban animales, mataban becerros y derramaban su sangre. Ya no, sino es Jesús mismo, el Cordero, el que es sacrificado para nosotros, para nuestro bien, para poder tener vida eterna. Eso es importantísimo, la Eucaristía en un cristiano, que debemos de comer y de beber, de ir a la misa. Entonces esa es la Eucaristía, ¿no? Yo les digo así como un breve resumen nomás, para que más o menos conozcan un poquito más, ¿no? Queridos amigos, hermanos, a los que me escuchan, para que defiendan su fe, conozcan un poquito más, porque así a menos los mismos católicos a veces no conocemos. Yo también aprendí así poquito a poquito, porque yo también desconocía muchas cosas, pero ahora estoy aprendiendo poco a poco, porque es importante también escuchar la palabra de Dios, escuchar a veces en YouTube hay también citas bíblicas, escuela de Biblia. Entran a escuela de Biblia católico y van a aprender bastante, van a conocer su fe. Es muy importante para que ustedes tengan su fe firme y no se vayan, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Nosotros, comer la Eucaristía, ¿no? Porque la Eucaristía es el que nos da la vida eterna, y también nos cura, nos salva de muchas cosas malas, nos protege, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, ¿no? Nosotros creemos, por eso nosotros creemos que todo esto es cierto, porque por eso el católico cristiano vive y muere, porque creemos en Jesucristo, por eso seguimos sus enseñanzas, por eso creemos en la Eucaristía, que es el verdadero pan del cielo. En cambio, antiguamente los judíos no creían y murmuraban que Jesús era el pan vivo bajado del cielo, y no creían, protestaban. Ellos no creían, ellos murmuraban, porque Jesús en capítulo 6, versículo 45, también dice, ¿no?, que está escrito que los profetas serán todos enseñados por Dios. Nosotros, antiguamente los judíos, claro, no creían, y cuando Jesús decía que es el cuerpo, que es su sangre, ellos murmuraban y no creían que era el pan vivo bajado del cielo, ¿no? Si no protestaban. Pero Jesús les respondió y dijo: no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Por eso el sacerdote en la misa dice el cuerpo de Cristo, y nosotros decimos amén. Esa es la fe, ese es el trabajo que tenemos que realizar
en nosotros, creer en Jesús, ¿no? Eso viene a ser llamado la primera comunión. Muchos dicen, ¿dónde dice la primera comunión? Esa es la primera comunión porque recibimos a Jesús en la hostia. Ese es comulgar, comunión, comulgar, ¿no? Y muchos dicen, ¿dónde dice primera comunión? Tiene que decir exactamente, no es así. Hay que escurrir las escrituras, hay que ser inteligente y tener un poco de sabiduría para poder interpretar esto. Esa es la primera comunión, que es la Eucaristía, ¿ya, hermanos? Entonces como les digo, no hay que ser no hay que ser como Tomás, que no creía, porque cuando Jesús vino también, hubo un apóstol que no creía. ¿Quién fue? Tomás, ¿no? Entonces, cuando Jesús resucitó, se les presentó a los apóstoles, si recuerdo. Entonces, había un discípulo que no se encontraba. ¿Quién era Tomás? Entonces, es donde los apóstoles les dijo a Tomás que hemos visto a Jesús. Entonces, él no creía. Entonces dijo, tendría que verlo para creer. Hasta que no vea la marca de sus manos, no creeré. No, hay muchas personas que no creen, pero por eso que es un ejemplo Tomás, ¿no? Ya, entonces, a los 8 días después, bueno, ahí sí estaban todos los discípulos, ¿no? Y Jesús vino después de 8 días y dijo, la paz esté con ustedes. Siempre, en cualquier sitio donde Él se presentaba, Jesús decía, la paz esté con ustedes, ¿no? Y le dijo a Tomás, Jesús se acercó a Tomás y le dijo, pone aquí tus manos y extiende tu mano en mi costado. Donde está su corazón, donde la flecha también atravesó. Deja de negar y cree, le dijo Jesús a Tomás. Deja de negar y cree. Entonces Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Tú eres mi Señor y mi Dios. Por eso, hermanitos, es muy importante esa misa. La misa es sagrada. No es donde el sacerdote habla, pero hay que escuchar. No hay que ir a misa por cumplir, porque me obligaron. No, si vas a ir así, mejor no vayas. Tienes que irte preparado, tienes que ir a conciencia, escuchar. Todo eso lo que dice la Biblia, en la misa, está en la Biblia, ¿no? Nosotros, cuando el sacerdote levanta la hostia y dice, nosotros también decimos, Señor mío y Dios mío, la palabra que dijo Tomás. Ahí le dice a él que Jesús es Dios. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero dice, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Ahí recién, pero Jesús también le respondió, ¿no? Tú crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen, ¿no? Así que hay que obedecer lo que Jesús nos manda, ¿no? Jesús nos dice en San Juan, capítulo 6, versículo 56. San Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿No? Entonces, también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, la última. Cuando bebemos de la copa bendita, por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Y cuando comemos el pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Por eso les digo, hermanos, que nosotros debemos comer y beber todos de Él, porque ese es el cuerpo de Jesús y su sangre de Jesús, nosotros para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Jesús. Entonces,
eso es todo, hermanos. Es un pequeño resumen. Yo sé que este tema es muy amplio. La Eucaristía es hermoso, es inmenso, es tantas palabras que Jesús nos ha dicho y nos repetía varias veces en versículos, capítulos. Es inmenso y el tiempo sería más grande, pero yo les quiero dar eso que es más importante. Nosotros debemos obedecer lo que Jesús nos mandó, ¿no? Y nos repite todavía. Dice, Jesús le dijo, de cierto quiere decir en verdad, les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y después dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y beba mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa es la comunión, la primera comunión, o sea, la comunión. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. La Eucaristía es el sacramento importantísimo que nosotros como cristianos católicos debemos de hacer y tratar de ir a misa siempre que tengamos los domingos, que es el Día del Señor. Debemos de comulgar, acercarnos al sacerdote, conversar. Muchos de repente están en dudas, muchos quieren ir quizás en nuestra iglesia. Piénsenlo bastante, acérquense a un sacerdote, conversen con él. Ellos saben, ellos conocen, ellos han estudiado tantos años para ser sacerdocio. Entonces ellos no son como personas consagradas que conocen más de la Biblia, y a veces hay católicos que vamos a misa pero no conocemos, o sea, creemos pero no conocemos lo que significa realmente la Eucaristía, la comunión y los sacramentos. Todos los sacramentos están en la Biblia, está escrito. Y para el próximo video les hablaré ya de otros sacramentos más que me faltan. Y esto es todo por hoy, hermanos. Espero que les haya gustado y escuchen siempre la palabra de Dios, escudriñen las escrituras y conozcan más. Sobre todo les pido algo, ¿no? Que tengan su fe firme. Eso es lo más importante, y crean. Su fe firme y oren bastante en su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposo. Oren bastante para que haya bendiciones en su hogar. Que Dios los bendiga a todos ustedes que me escuchan grandemente, de todo corazón. Gracias por escucharme y Dios los bendiga a su hogar, a su trabajo, todos sus proyectos que ustedes tengan. En verdad les digo de corazón, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima aquí en mi canal Charlando con Lina. Nos vemos, bye bye, chau chau.